Las escoliosis que son desviaciones de la columna de una causa más bien genética. Cuando ya estamos en la etapa media, digamos, de la vida, quizás las causas más comunes de consulta, como es el tema de hoy, son las lumbalgias, los trastornos dolorosos de la parte baja de la columna. Bien. Y ya cuando somos ya adultos mayores, ya viene el proceso de envejecimiento de la columna y eso trae aparejado muchas veces que el conducto por donde transcurren los nervios se vaya comprimiendo los nervios y aparezcan dolores en las piernas o que los pacientes empiezan a caminar y ya no pueden continuar porque se les entumecen las piernas. Esa es una enfermedad propia de la gente mayor que se llama canal estrecho. Bien, me imagino que los accidentes también deben ocupar un número importante en las estadísticas, ¿no? Sí, digamos, debido a que nuestra población realmente tiene una casuística muy importante de accidentes de tránsito, que son accidentes de alta velocidad, las lesiones cervicales, como ya sean luxaciones o fracturas en la columna cervical, tienen un lugar importante. Y dentro de la parte del resto de la columna hay un sector donde hay una transición entre la columna media y la columna baja, que esa es la zona preponderante de las fracturas de la columna. Bien. Entonces, sí es una patología muy, muy severa y muy frecuente. Doctor, nosotros hacemos consultorio virtual también en este programa, Encantado. pero no recibe obra social, no No, le vamos a pagar, ¿no? 11 no hay problema. 26 09 09 09 es el teléfono a través del cual usted puede hacerle cualquier consulta al doctor Sebastián Dip Ayur. Nosotros vamos a presentar un informe sobre el tema que nos invita hoy a debatir la televisión. ¿Le parece? ¿Cómo no? Lumbalgia, Con señor mucho director. gusto. La lumbalgia es una molestia que muchas personas experimentan en algún momento de sus vidas. Es un dolor que se siente en la parte baja de la espalda, justo por encima de los glúteos. Puede ser una sensación punzante, dolorosa o simplemente incómoda. A menudo, ese dolor se denomina dolor de espalda baja porque se encuentra en la región baja de la columna vertebral. Mantener una buena postura, hacer ejercicio regularmente y cuidar de tu espalda son formas efectivas de prevenir la lumbalgia en el futuro. Si el dolor persiste o empeora, siempre es recomendable consultar a un profesional de la salud para obtener el tratamiento adecuado. La lumbalgia es una de las causas más comunes de discapacidad en todo el mundo. Se estima que al menos el 80% de las personas experimentarán dolor de espalda baja en algún momento de sus vidas. La lumbalgia puede afectar a personas de todas las edades, pero es más común en adultos de mediana edad y mayores. También puede afectar a jóvenes, especialmente si están involucrados en actividades físicas demandantes o tienen malos hábitos posturales. Las estadísticas sugieren que las mujeres pueden ser un poco más propensas a experimentar lumbalgia en comparación con los hombres. La obesidad, el sedentarismo, el estrés, la carga física excesiva o la falta de actividad física regular son factores de riesgo comunes asociados con la lumbalgia. Para algunas personas, el dolor de espalda baja puede ser recurrente, lo que significa que pueden experimentar varios episodios de lumbalgia a lo largo de sus vidas. Acá el doctor tiene una columna. ¿Nos Sí. puede indicar dónde generalmente la lumbalgia o es en cualquier parte de la columna? No. Lumbalgia, digamos, hace referencia a una zona Ajá. específica, como decía el informe, que es la espalda baja. Bien. Ahora, las causas de lumbalgia son muy variadas. Una infección urinaria puede darte una lumbalgia, Bien. ¿sí? Un cólico renal puede darte una lumbalgia. Lumbalgia hace referencia, es dolor en la zona de la cintura. Bien. No hace referencia a una enfermedad específica de la columna. Bien. Por eso hay que distinguir, decir, bueno, me está doliendo la espalda. ¿Cómo puedo, en cierta forma, darme cuenta si es un problema de la columna o es un problema de algún órgano? Perfecto. Un dolor visceral, ¿sí? El dolor de la columna es un dolor mecánico. O sea, yo pongo en acción a la columna y me duele. Dejo en reposo la columna y descansa. Ese es el dolor mecánico. Entonces eso hace
sospechar que el origen del dolor es la columna. Cuando llega un paciente a su consulta. Perdón, el dolor, una cosita, el dolor visceral, Sí. un dolor, por ejemplo, a partir de los riñones, no va a cambiar con las posturas. Ajá. Independientemente, me pongo, la gente que ha experimentado a lo mejor cólicos renales se ponen pata para arriba, pata para abajo y duele igual. Claro. Entonces, la lumbalgia de origen mecánico mejora con el reposo. Bien, la pregunta tiene que ver esto, ¿cómo detecto yo de que tengo un problema en la columna? ¿Será con el movimiento? Exacto, la forma en cómo se presenta, digamos, el dolor. La recurrencia, cómo mejora, con qué se exacerba. Muchas de las cosas ahí que vimos en el informe, vemos gente joven, deportista, etcétera, etcétera. Eso es una causa, digamos, de dolor, un mal movimiento. Como, por ejemplo, uno va caminando por la calle, pisas una baldosa floja, te torces el tobillo, ¿sí? Eso inflama el tobillo, no podés pisar, los ligamentos se estiran, eso provoca dolor. En los deportistas es común ese tipo de dolor. Un dolor por un mal movimiento, por un movimiento descontrolado, que es un poco incluso automatizado, estira los ligamentos de la columna y produce un esguince lumbar. Pero esa afección es limitada en el tiempo. La mayoría de las veces, con un tratamiento común, reposo, hielo, antiinflamatorio, como un esguince de tobillo, cede. Pero las causas más frecuentes, digamos, de dolor y las más, digamos, recurrentes, sí, es cuando hay un proceso degenerativo en la columna, ¿sí? Ya sea a nivel de los discos, que son la gran causa del dolor, o a nivel de las articulaciones que unen una vértebra con la otra, ¿sí? Los discos son estructuras que están entre medio de las vértebras. Es el lugar donde se produce el movimiento de la columna. Y los dos últimos discos de la columna soportan la carga de todo el tren superior. Entonces, estos discos están muy expuestos a distintos tipos de fuerzas y de estrés. El estrés como fuerza concentrada, y estos son los que tienen una mayor predisposición a hacer lesiones, rupturas, desgarros, hernias de disco, etcétera, que son causas comunes de dolor lumbar. Bien, doctor, si hablamos de prevención, ¿qué podemos hacer para cuidar nuestra columna? Cuando usted llegaba a los estudios hace un rato, hablábamos de esto desde el nacimiento, cómo hacer un seguimiento, ¿no?, de nuestra columna. Hay cosas que digamos que uno puede interferir o que uno puede modificar, pero hay una carga genética que no tenemos ninguna injerencia. Las discopatías degenerativas, o sea, la enfermedad de los discos que va muchas veces acompañado de dolor lumbar, es una causa común como eje principal. Y eso, como tiene una carga genética, es algo que no podemos modificarlo. Nacemos con el gen que produce la lesión discal con el transcurso del tiempo. Pero sí hay factores que, en cierta manera, podemos contribuir a que nuestra columna trabaje menos esforzada. Y en este sentido, lo que todos sabemos, digamos, llevar una vida, digamos, con una actividad física de forma regular, cuidar el tema del peso, que no es el caso mío, y sin embargo yo no tengo dolor, Claro. ¿entiendes? O sea, Claro. por ahí yo no tengo, digamos, un peso adecuado y no tengo dolor. Y llegan pacientes que son profesores de educación física, Claro. que no fuman, que hacen actividad física, que son delgados y que están muertos de dolor. Pero han tenido como una exigencia o sobreexigencia. No, tienen una predisposición genética. Ah, bien. Ahí es donde la carga genética, vos ves una imagen por una resonancia y ves discos que están muy lastimados. Y la persona ha llevado una vida ordenada. Bien. Entonces, por ahí hay cosas que no podemos modificar. Doctor, ahora está muy de moda la musculación en los gimnasios. Sí. ¿Hay un límite para nuestra columna? El límite es el dolor. O sea, cualquier actividad física que uno desarrolle en el ámbito que fuera para la espalda, siempre el límite es el dolor. Muchas veces los pacientes me preguntan, bueno, ¿pero qué tengo que hacer para mejorar mi espalda? Bueno, lo importante para no tener dolor, primero es no provocarlo. Ese es el punto número uno. Por ahí caemos y decimos, bueno, que me pongo a hacer determinado gimnasia y me duele.
pero voy a continuar hasta que no me duela claro. más. Eso es un error, ¿sí? Bien. No es que la columna se tenga que acostumbrar. Uno tiene que respetar los límites. Es muy simple, la columna te dice, hasta acá nomás, no pases ese límite, porque si no después vas a tener mucho más dolor. Perfecto. A partir de que ustedes determinan qué es lo que provoca ese dolor de lumbalgia, ¿cuál es el tratamiento si se trata de un dolor, como decía usted Bueno, en hace... este caso, siempre los tratamientos van a ir de menos a más. Ajá, ¿Ah? O sea, no vamos a pensar nunca, por ejemplo, en un tratamiento quirúrgico en un paciente que tiene una lumbalgia de 2 semanas de evolución después de levantar un peso, ¿sí? O sea, siempre los tratamientos van a ser increciendo. El tratamiento básico pasa por reposo, porque acuérdate que decíamos que la lumbalgia mecánica mejora con el reposo, por lo menos no exigir, ¿no? La inmovilización es una parte del tratamiento con una faja lumbar, hielo, frío local. Esto quiero hacer hincapié Ah, yo hubiera porque es pensado que el muy calor. común, Claro, es muy común que se aplique calor en la claro. zona. Entonces, Porque calma el dolor, ¿o no? el calor, digamos, te provoca un bienestar en la piel. Uno Ajá, siente la piel calentita. Es como claro, que ay, me siento más relajada. Pero poner el frío y la piel allá así, ¿no? O sea, como que la piel dice, no, no me gusta el frío. sí. Pero eso es una respuesta de la piel. Cuando vos aplicás frío y empieza a doler la piel, uno Ajá, tiene que despegar el frío, esperar unos segundos y volverlo a aplicar hasta que la piel se anestesie. Cuando la piel se anestesia, entonces el frío realmente tiene el efecto antiinflamatorio. El principal antiinflamatorio natural es el frío. ajá. ¿Ah? Entonces, si nosotros pensamos de que la causa de esto es un proceso inflamatorio, ya sea muscular, discal, articular, ligamentario, el frío es el principal aliado. Y algún antiinflamatorio común, de Claro. un ibuprofeno, un diclofenac, y por supuesto, si esto persiste unos días, la consulta con el médico. Doctor, la fisioterapia es una herramienta fundamental Es para una ustedes, muy ¿no? buena herramienta, es una muy buena herramienta. Hago también hincapié que es una práctica frecuente en la cual al paciente de entrada nomás se comienza con aplicaciones de calor y de masajes. Yo creo que eso es algo que por ahí, no todo se mejora de esta manera. Es más, yo te digo que la mayoría de las veces siempre aclaro que no deben realizar masajes ni aplicar calor. A la columna hay que tratarla con métodos físicos, como el hielo, como la magnetoterapia, como la iontoforesis, como la electroanalgesia, que son distintos tipos de aparatos. Y no tanto en la parte de masaje ni en ejercicio, en un primer momento, Ajá, en la etapa aguda. claro. Después ya vendrá la etapa de recuperación en la cual podemos empezar a elongar, a fortalecer la parte muscular, pero con un dolor controlado, no al principio. ¿Sí? Bien. Lo primero que hace un paciente que tiene un dolor y que no consulta al profesional médico es automedicarse. Y tenemos en los cortes comerciales de todas las cadenas de televisión del mundo los analgésicos que se aplican, no solo por boca, sino también que son, Inyectable, sí. o que se colocan como cremas y demás. Ujú. ¿Son una buena Bueno, posibilidad? yo estoy a favor de todo aquello de que el paciente sienta que le viene bien. Lo que pasa de que hay que entender que muchos pacientes tienen otras patologías más. Por ejemplo, son pacientes con hipertensos, con presión alta. Entonces vas a tomar a lo mejor un medicamento muy común que es el diclofenac y te va a disparar la presión. Ujú, Entonces, hay que saber, básicamente, sobre todo aquellos pacientes que tienen antecedentes de alguna enfermedad previa, que no todos los medicamentos se pueden usar. O algo muy común, por ejemplo, en el tratamiento de las lumbalgias agudas, es la aplicación de corticoides, ¿sí? Un corticoide intramuscular o un ujú, corticoide bioral. Pero si sos diabético, te va a claro, disparar la glucemia, ¿entendés? claro. Entonces, en la medida que uno sepa, digamos, cuáles son sus antecedentes y tenga en claro cuáles son los medicamentos que no podés usar, podés al principio medicarte hasta que vayas a la consulta. Otra causa es, por ejemplo, pacientes que tienen úlceras gástricas o Claro, gastritis. Toman un antiinflamatorio y después pueden claro. provocar mayor lesión en el estómago. Y hay actualmente antiinflamatorios que vos podés darlo con un rango muy importante de seguridad que no te afectan el estómago. Es básicamente eso.
Bien. Si sabés que tenés alguna afección previa, quizás es recomendable consultar antes de medicarte. Bien. ¿En qué caso se llega a una cirugía? Bueno, la cirugía es un proceso en la cual yo digo que cuando el dolor supera al temor, porque todos los pacientes tienen el mismo temor. No me voy a operar la columna porque me puedo quedar paralítico. ¿Sí? Ese es un temor. Ahora, en este sentido yo quiero aclarar algo. La columna lumbar, que es la parte baja, no tiene relación con la médula. La médula, que es el órgano del que se originan todos los nervios, termina 3 o 4 vértebras por encima de donde son los últimos discos lumbares. O sea que trabajar en la zona no conlleva un riesgo potencial de decir, me tocaron la médula, me quedé paralítico. Ay, doctor, ese dato es muy, pero muy importante. Bueno, pero ¿no? esto es algo incluso que sucede hasta con las hernias de disco. Pacientes que tienen dolores severísimos y que tienen un miedo obviamente totalmente lógico. Claro. Que por Me tener voy una a hernia, aguantar. me voy a aguantar porque me puedo quedar en silla de ruedas. Afortunadamente ese riesgo para esta afección no hay. ¿Sí? Bien. Hay otros riesgos que ya podemos charlar en algún momento, pero es decir, bueno, porque la cirugía de la lumbalgia, que es lo que vos me preguntas, es un proceso que se va dando con el transcurso de los meses o de los años. El paciente viene atravesando crisis de dolor permanente o limitaciones permanentes, poca respuesta a la medicación, poca respuesta a la fisioterapia, tiene un alto índice de ausentismo por el dolor, entonces, bueno, ok, le tengo que dar un punto final. Y en este sentido, la cirugía es un factor más a tener en cuenta a la hora de resolver el problema. Bien. Doctor, ya tiene pacientes en la sala de espera. Bueno. ¿Podemos compartirlo? ¿Cómo Señor no? director, Pase, vamos entonces. a poner nuestra tablet en el aire. Buenas tardes. Yo quedé con dolor luego de que peregriné desde Quijano. ¿Será conveniente realizar fisioterapia? Tengo 48 años. Bueno, este es el dolor, digamos, que hablábamos al principio. El esguince lumbar, el sobreesfuerzo, el hecho de haber, digamos, sometido a mucha tensión a los elementos que sostienen la columna, a los discos, a los ligamentos, a los músculos. Entonces, en primera instancia, acá lo que hablábamos recién, frío local, reposo, y se puede tomar un analgésico que es realmente bastante seguro, como por ejemplo el paracetamol, que no te va a aumentar la presión, que no te va a lastimar el estómago, que no te va a subir el azúcar. Paracetamol de 500 miligramos cada 8 horas. Perfecto. Y un par de días, si ves que no cede, que consulte. Pero frío. Bien. La fisioterapia, en caso que vaya, se puede hacer, pero con frío y con magnetoterapia. Bien. Acá hay alguien que le consulta. ¿Qué significa si tengo hernia discal? Bueno. Dice que la resonancia dice que tiene el canal estrecho y compromiso neurológico. Bien. Tiene una prótesis en la cervical. Bueno, al principio de la charla decíamos que eso es algo que sucede quizás en la gente adulto o adulto mayor. La hernia discal es una afección en la cual el disco que señalábamos recién no tan solo se desgasta, sino que se rompe, se rompió. ¿Sí? El disco tiene una estructura formada por un anillo y un núcleo. El núcleo está dentro. Entonces, ¿qué sucede en la hernia discal? Se rompe el anillo y el núcleo sale e impacta en el nervio y eso provoca dolor. Acá, digamos, si uno lo ve en la maqueta, como para poder ejemplificarlo, este es el disco, esta es la vértebra, esta es la otra vértebra, y hagamos de cuenta de que por acá tenemos un nervio. Entonces, el disco sale y comprime el nervio. Esto es lo que provoca el dolor. Este es el dolor de la hernia de disco. El canal estrecho es una conjunción de cosas. Hay por un lado artrosis, hay hernia de disco y todo eso conlleva a que el conducto raquídeo, porque la columna es como un tubo y dentro de ese tubo transcurren los nervios. Canal estrecho es cuando ese tubo empieza a achicarse, cuando ese tubo empieza a cerrarse y eso es una combinación de cosas. Pero todo eso lleva a que los nervios adentro queden comprimidos y también provoca dolor. Perfecto. Tenemos otra consulta, señor director. La tablet en el aire dice, hola, ¿las fajas lumbares comunes pueden ayudar a
¿Ayudan al hacer fuerza para no dañar la columna? Sí, las fajas, sobre todo si son fajas ballenadas. Las fajas elásticas inmovilizan muy poco. Las fajas lumbares ballenadas dan un poco más de seguridad a la hora de realizar esfuerzo. Ajá. De hecho, es un elemento que en muchos lugares en los cuales se intenta evitar que los trabajadores tengan lumbalgia a repetición, se los proveen. Así como les proveen, por ejemplo, botas de seguridad, casco, también les Claro. proveen como elemento de seguridad las fajas lumbares. Perfecto. Acá Víctor tiene una consulta que no tiene que ver con la A columna, ver, pero vamos a aprovechar al doctor. Me rompí el menisco interno de la rodilla derecha. Ya hice fisio, lo mismo se me traba, tengo dolor al caminar. ¿Sí o sí hay que hacer una cirugía? Dice. sí. ¿Saben por qué? Porque el menisco es una estructura que no se repara. Ujú. El cuerpo es fantástico. El cuerpo tiende a repararse solo. Si uno hace un corte en la piel y no hace nada, el cuerpo lo va a reparar igual. Pero esa Bien. reparación puede hacerse en los lugares donde llega la sangre. La Ujú. sangre es como la autopista por la cual van todos los elementos para poder reparar un daño. Y el menisco no tiene circulación de sangre. Entonces, como no tiene circulación de sangre, no hay forma que le lleguen los elementos que lo reparan. Un menisco roto, que provoca síntomas, como en este caso, va a un tratamiento quirúrgico. Tenemos un paciente de 13 años. Ujú. Qué bueno, ¿no? Bueno, justo borró ese mensaje. Ah, Buenas tardes, soy de Jujuy. Cuando corro me exijo, siento puntadas en la espalda. ¿Qué puedo hacer para desaparecer ese dolor? bueno, si tiene 13 años, esto hay que investigar porque los dolores lumbares en los chicos o en los Ujú. adolescentes requieren una atención especial. Puede ser algo banal como una distensión muscular o una distensión a nivel ligamentario, o puede haber una lesión que es frecuente en los adolescentes, sobre todo que practican deporte, que se llama espondilolisis. Ujú. Y básicamente acá, como para volver a la maqueta, las vértebras tienen un sistema de enganche una con otra. Si yo intento desplazarlas a las vértebras, no puedo porque quedan enganchadas. En los adolescentes, una lesión común es que ese enganche se rompa. Se produce una fisura, una fractura de la vértebra. Eso se llama espondilolisis. Ujú. Y que por ahí pasa desapercibido y se diagnostica con el transcurso de los años. Y eso se hace con unas simples radiografías. O Ajá. sea, si la radiografía es negativa, bueno, se lo puede tratar con los métodos que hemos charlado anteriormente. Ah, perfecto. Buenas tardes, tengo una fractura en la anteúltima vértebra, dice este paciente. ¿Se puede Ujú. operar? Bueno, eso es, hay que ver cuáles son las causas de esa fractura. La edad del paciente, ¿sí? Ujú. Si es una fractura por un traumatismo, si ha sido una fractura espontánea, si ha sido una fractura provocada por una enfermedad que va debilitando la vértebra. Por ejemplo, ojalá no sea el caso de este paciente, Ujú. hay lesiones tumorales que provocan debilitamiento de la vértebra. O sea, la vértebra como que se apolilla y por el simple hecho de soportar peso se produce la fractura. Hay que investigar cuál es la causa. Y una vez que se determina cuál es la causa, se puede establecer cuáles son los tratamientos. Los tratamientos pueden ir desde una inmovilización con un corsé, realizar algunas veces una cementación de la vértebra, que es colocarle a través de una punción un cemento que la rellene. Es un procedimiento mínimo invasivo, muy noble, que se llama vertebroplastia, punción y relleno con cemento. O en otros casos ya la colocación de un implante, una prótesis, para poder fijarla como si te hubiese roto una pierna. ¿Sí? Cuando te rompen la Perfecto. pierna también te pueden colocar una prótesis con tornillo. Eso también puede suceder en la columna. Pero para saber cuál es el tratamiento adecuado, hay una serie de condicionamientos, la edad y la causa de la lesión. Perfecto. Vamos con otra consulta. Buenas tardes. ¿La artritis reumatoidea incide en la columna? Sí. Sufro mucho el dolor cervical. Bueno, uno de los puntos uno de los targets, digamos, uno de los flancos que realmente tiene la artritis reumatoidea es la columna cervical. Ujú. Provoca mucho daño, sobre todo en la unión que hay entre el cráneo y la columna, en la parte cervical alta. Algunas veces eso provoca tanto daño que da como consecuencia una inestabilidad, o sea que la columna se mueve en forma anormal y requiere en algunas ocasiones un tratamiento con cirugía.
Bien. Buenas tardes, dice, mi hija tiene 14 años, es bailarina de folclore, le hicieron placas de rodilla, pero no salió el problema, sigue bailando, se le inflama, ¿qué debería hacer? ¿Qué le recomienda? Bueno, si tiene dolor de rodilla, si es bailarina, si se le inflama, hay que pensar en la consulta de hace rato, en una lesión meniscal. El Ujú. próximo estudio es hacerle una resonancia magnética nuclear de la columna. Ahora, doctor, los problemas en los tobillos, en la rodilla, ¿pueden repercutir en la columna? Digamos que si trae aparejado una alteración en la marcha, si, por ejemplo, a consecuencia de una lesión de la cadera, el paciente tiene una pierna más corta que la otra, eso provoca un desequilibrio en la base de la columna. La columna tiene que plantarse sobre una base que esté recta, que es la pelvis. Esto tiene que estar recto. Pero si la pelvis está inclinada, ya inmediatamente va a provocar una desviación. Y estoy pensando, mientras usted va explicando eso, que yo estoy sentada así de costado, que es muy común en las mujeres, Y ¿no? Y que después, llega un momento que empieza a doler. sí, eso ya es un vicio de postura. Ajá, Y por lo tanto 100% corregible. bien. ¿Sí? Pero Hay terapias, ¿no? De reeducación sí, postural. hay terapia de reeducación postural, pero a lo que hace es más referencia, se llama ergonomía del movimiento. O sea, cómo realizar un determinado trabajo con el menor esfuerzo posible. ¿Sí? Ujú. El menor esfuerzo para la columna, ¿no? Y en Bien, este caso lo que vos hablabas es de reeducación postural, que es la RPG. sí, RPG es reeducación postural global. sí. Es algo que está muy en boga y con buenos resultados y que básicamente lo que te enseñan son distintos tipos de ejercicios para realizar correcciones posturales. Bien, que lleva mucho tiempo, que hay que armarse de paciencia, ¿no? Me Como pasó todo. ir a hacer este tipo de terapia, pasan los meses y bueno, es como ir al gimnasio, Y sí, todo ¿no? trabajo muscular lleva tiempo y dedicación. El músculo es muy noble, responde siempre al estímulo, Ujú. pero el tema es la permanencia. No se van a obtener resultados a corto plazo. Bien, doctor, seguimos con los pacientes, que estalló la tablet, me encanta que haya gente tan Qué bueno, activa, ¿no? qué bueno. Bueno, dice, quería saber en el caso mío, que tengo la columna llena de hernias, casi prácticamente, ¿qué se puede hacer? No puedo estar mucho tiempo parada, dice. Y bueno, le Yo tira no, un piropo ahí abajo no que es no lo voy familiar, a leer. no es familiar No. mío. Bueno, muchas gracias. Gracias por la referencia de quien escribió. Bueno, ahí es donde hablábamos el factor genético de por medio. De pacientes que a lo mejor llevan una vida ordenada, dentro de todo sin mayores problemas, pero que tienen múltiples lesiones discales. Ujú. En este caso, los tratamientos conservadores son los que han demostrado con el transcurso de los años dar mejor resultado. Pero hay que acompañarlo al paciente, porque realmente es una carga Sí, pesada. ¿no? Sí. Sí, porque es algo, son dolores crónicos, entonces las terapias físicas, la gimnasia en el agua, el uso de una inmovilización externa, la utilización de antiartrósicos, mucha contención, ¿no? Porque hay que acompañarlo. No es un episodio limitado en el tiempo, por ahí se transforma en un estilo de vida. Es Bien. muy difícil, pero por ahí, cuando son lesiones múltiples en muchos segmentos, la cirugía tiene un lugar, pero al último, ¿sí? En el último lugar de la Mm, tabla. No bien. hay que irse de boca con grandes cirugías, porque después vos reparás una zona y se te enferma en la zona inmediatamente superior. Bien. Entonces hay que ser cauto en ese sentido. Doctor, acá hay alguien que le dice que le duele mucho la nuca y la cabeza. ¿Hablamos de columna también cuando nos Sí, referimos a la nuca? totalmente, totalmente. Bueno, esto si tiene un dolor de nuca Ujú. y dolor occipital o dolor de cabeza, Sí. muchas veces es un problema tensional. Ajá, ¿Ah? ajá. Es un problema de tensión. Vamos, vivimos en la Argentina y por lo tanto tenemos todo el derecho del mundo a estar todo el tiempo tensionado. Los altibajos de toda índole dan mucho estrés y esto es una zona muy común que se tensione y que provoque dolor. Entonces, si el dolor es cervical y la región de la nuca, por lo general es tensional. ¿Qué recomendaría? El uso de un collar cervical de goma espuma, ¿sí? Para relajar la musculatura. Ahí se puede llegar a aplicar algo de calor. Ajá, ajá. Ahí se puede llegar a aplicar algo de calor. Y después
se pueden fijarse ejercicios para elongar la parte cervical. Queda reservado para el médico el uso, ¿no?, de algún relajante muscular o algún ansiolítico para si hay una situación de estrés de por medio. Bien, nosotros estamos llegando al final del segmento con el doctor Deep Ayyur, pero tengo una consulta que me parece que es para que nos llame la atención porque tiene que ver con la pandemia. Tengo 74 años, dice, 2 hernias de discos lumbares. No tengo dolor. Desde la pandemia, el no movilizarme durante casi 3 años por ser persona de riesgo, casi inválido, me quisieron operar. Me negué por las razones del temor que el doctor mencionó. Con andador no camino. Dice, disculpe, ¿qué puedo hacer para caminar? Pero está con dolor, eso es lo que no me queda claro. No, que no tiene dolor. Una columna que no duele, yo particularmente no las opero. Bien. La cirugía es para el tratamiento del dolor. Por ahí pacientes vienen a decir, tuve una hernia de disco, se me dormía la pierna, no podía estar. ¿Y ahora cómo está? Y ahora estoy bien, ¿me tengo que operar? Y no. ¿Para qué te voy a operar si ya tenés el resultado final, que es estar sin dolor? Bien, doctor, muchísimas gracias por su disposición. Gracias. Por venir a visitarnos y compartir un poco de lo que hace día a día. Gracias. Gracias por el interés. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa, ya volvemos.